En 1929 el mundo colapsó. La economía entera se vino abajo y con ella millones de vidas. Los bancos cerraron, las empresas quebraron, el desempleo se disparó y en las calles la desesperación crecía mientras el hambre golpeaba las puertas. Años antes se había instalado una idea muy moderna, muy racional, muy conveniente, que el Estado no debía intervenir en la economía, que el mercado se autorregulaba, que la organización social era un obstáculo para la libertad individual. Y mientras las élites celebraban sus felices años 20, la mayoría vivía sin derechos laborales, sin acceso a la salud, sin seguridad social. Si enfermabas, te morías. Si perdías el trabajo, era tu culpa. El progreso era para pocos y la desigualdad para todos los demás. Cuando llegó la gran crisis, el Estado no tenía herramientas para proteger a nadie. No podía intervenir, no podía asistir, no podía regular. No estaba diseñado para eso, porque lo habían dejado chico, débil, irrelevante. La humanidad ya había pasado por siglos de guerras, de tiranías, de colapsos sociales y miserias económicas. Aprendimos a golpes que ni la monarquía absoluta ni el caos del mercado sin reglas garantizaban una vida digna para todos. Fue entonces cuando surgió una de las invenciones más ambiciosas y civilizadas de la historia, el Estado moderno. Una estructura pensada por grandes mentes políticas y filosóficas para poner límites al poder, proteger a los más débiles y garantizar la convivencia entre iguales. Un contrato social que debía garantizar que la economía sirviera a la sociedad y no al revés. Pero bajamos la guardia. La avaricia, el dogma y el poder económico lo redujeron a una maquinaria mínima. Y cuando llegó el 29, ya no pudimos defendernos. Y ahora parece que estamos olvidando todo otra vez. Otra vez nos venden la idea de que el Estado es el problema, que hay que achicarlo, privatizarlo, disolverlo, pero no es verdad. Lo que están haciendo una vez más no es preparar el mundo para evitar una nueva crisis, sino asegurarse de que, si ocurre, ellos seguirán ganando. Están debilitando al Estado, vaciándolo, privatizándolo, no porque quieran que colapse el sistema, sino para que el día que colapse, ellos estén en la cima, listos para comprar barato, reorganizar el poder y salir más fuertes. Quieren devolvernos al sálvese quien pueda del siglo XX, pero esta vez con ellos blindados en sus fortalezas digitales y financieras. Los nuevos Rockefellers de Silicon Valley, Wall Street y Davos no temen al colapso. Lo están planificando como una oportunidad. Y mientras tanto, hay gente común convenciendo peligrosamente a otros de que el Estado no sirve para nada. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los países más poderosos del mundo tienen estados grandes, robustos, intervencionistas y profundamente planificadores? Porque el tamaño sí importa. Y el Estado le sigue sirviendo, siempre y cuando sea lo bastante pequeño como para no protegerte a ti, pero lo bastante grande como para protegerlos a ellos. Durante siglos, Europa fue un mosaico de feudos, señoríos, iglesias con poder terrenal, coronas absolutistas y guerras sin fin. No existía la noción de Estado como hoy la entendemos. El poder se ejercía por derecho divino o por la fuerza, y las instituciones respondían a intereses familiares, religiosos o locales. La Guerra de los 30 años, 1618-1648, fue una bisagra. Aquella carnicería confesional que devastó el continente dejó una enseñanza brutal.
La religión no podía seguir dictando la política. El Tratado de Westfalia, 1648, que puso fin a la guerra, fue también el nacimiento simbólico del principio de soberanía estatal. Cada príncipe decidiría la religión de su territorio, pero se reconocía la autonomía de cada estado frente a injerencias externas, marcando así el comienzo de un nuevo orden. Pero no bastaba con la paz entre estados. Internamente, el caos persistía. Reyes absolutos gobernaban sin límites, la ley era arbitraria, y las clases populares estaban completamente excluidas de toda participación política. Fue en ese contexto que pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu comenzaron a imaginar algo nuevo, un poder político racional, impersonal y con reglas claras, donde el poder no fuera propiedad de una persona, sino de una institución. Thomas Hobbes, en su Leviatán, proponía que para evitar el estado de naturaleza, una guerra de todos contra todos, era necesario un poder fuerte que mantuviera el orden. Pero ese poder no debía ser tiránico, sino fruto de un pacto social. John Locke llevó la idea más lejos. El Estado debía proteger la vida, la libertad y la propiedad, pero si violaba ese contrato, el pueblo tenía derecho a rebelarse. Jean-Jacques Rousseau, en su Contrato Social, colocó la soberanía en el pueblo y no en el monarca. El Estado debía ser la expresión de la voluntad general. Así nació el concepto moderno de Estado, una construcción racional y secular, basada en leyes, derechos y deberes, que no depende de la voluntad de un rey o de la Iglesia, sino de una arquitectura institucional pensada para evitar abusos. Uno de los aportes más fundamentales vino de Montesquieu, con su célebre obra, El espíritu de las leyes de 1748. Él entendió que el poder corrompe y que si se concentra, inevitablemente se abusa. Por eso propuso dividirlo en 3 funciones: legislativo, hacer las leyes; ejecutivo, aplicarlas; judicial, juzgar conforme a ellas. Este principio no buscaba eliminar el poder, sino distribuirlo, someterlo a frenos y contrapesos, y garantizar que ningún actor pudiera someter a toda la sociedad a su voluntad. La división de poderes no fue una idea abstracta, inspiró revoluciones y constituciones. Está en la base del constitucionalismo moderno. Desde la Revolución Francesa en 1789 hasta la independencia de Estados Unidos en 1776, y luego en los movimientos emancipadores latinoamericanos. Al inicio, estos derechos y estructuras estaban pensados solo para una minoría: hombres, blancos, propietarios. Pero esa arquitectura permitió luego la expansión progresiva de derechos a mujeres, trabajadores, minorías, etc. Sin ese marco, no habría posibilidad de avanzar hacia más justicia. Uno de los mitos más persistentes y peligrosos es que el Estado estorba al mercado. Incluso se le atribuye falsamente a Adam Smith una defensa de un mercado sin regulaciones, cuando en realidad Smith entendía al Estado como un actor clave para crear las condiciones de competencia y justicia. En La riqueza de las naciones en 1776, Smith advertía contra los monopolios, las trampas del comercio, las colusiones entre empresarios y la explotación de los trabajadores. Recomendaba educación pública, regulación y justicia social mínima. Sin Estado no hay derechos, ni contratos, ni propiedad legal. No hay justicia ni redistribución. El mercado sin Estado no es libertad, es selva. Y esto no es una metáfora. Basta ver qué ocurre cuando el Estado desaparece en zonas de guerra, de narco o de colapso institucional. Lo que reina no es la libertad, sino el poder brutal del más fuerte. El Estado moderno no emergió del vacío, ni fue producto exclusivo de la razón ilustrada. Fue, como todo hecho político decisivo, una creación colectiva, conflictiva y ambigua, nacida en el cruce entre los intereses de una nueva clase dominante y las esperanzas de las masas oprimidas. A finales del siglo XVIII, la burguesía ilustrada ya tenía el capital, las ideas y las redes para desplazar al orden feudal, pero aún le faltaba una cosa: el pueblo. Sin la participación activa o pasiva de los sectores populares, la toma del poder no era viable.
En Francia, por ejemplo, los juristas, banqueros y comerciantes lideraron los primeros momentos de la Revolución de 1789, pero pronto fueron arrastrados por una oleada de efervescencia popular: los sans-culottes, los obreros urbanos, campesinos insurrectos, mujeres movilizadas, que empujaron las transformaciones más radicales. El sufragio, la educación pública, los controles a la propiedad, incluso la abolición de la monarquía. Como advierte el historiador Eric Hobsbawm en La Era de la Revolución, publicado en 1962, los líderes burgueses descubrieron pronto que, al abrir el juego democrático, habían despertado fuerzas sociales que no podían controlar sin hacer concesiones. Lo mismo ocurrió en las revoluciones americanas. En Estados Unidos, los padres fundadores hablaban de libertad, pero necesitaban mantener la esclavitud para sostener su economía. Jefferson escribía sobre derechos mientras poseía más de 600 esclavos. En una historia popular de los Estados Unidos, Howard Zinn señala: la Revolución Americana fue, en muchos aspectos, una transferencia de poder de una élite a otra, pero disfrazada de emancipación general. Y en América Latina, la independencia fue liderada por criollos ricos que querían autonomía política sin perder el control económico, pero no pudieron evitar que, en algunos casos, indígenas, afrodescendientes y campesinos aprovecharan la crisis para rebelarse, exigir tierras o intentar construir formas propias de organización política, como los Ayllus o las comunidades afrodescendientes en el Caribe y el Pacífico. En todos estos procesos, la burguesía negoció poder con el pueblo, porque sabía que sin su respaldo no podía sostener el nuevo Estado, pero lo hizo sin dejar de defender sus intereses. Por eso, el Estado moderno nació con esta doble herencia, como herramienta de orden y legalidad para proteger la propiedad burguesa, pero también como promesa de derechos, justicia y participación popular. Esta tensión fundacional es lo que hace del Estado moderno una institución ambivalente. Puede ser usado para excluir o incluir, para reprimir o proteger, para concentrar privilegios o repartir poder. Lo resume con claridad el filósofo Antonio Gramsci cuando define al Estado no solo como una estructura coercitiva, sino como un equilibrio inestable de compromisos entre clases. Y añade: el Estado es la forma en que las clases dominantes intentan organizar el consenso a su dominación. Desde su nacimiento, entonces, el Estado moderno no fue unívoco ni puro. Fue un campo de disputa. Y si hoy parece tan alejado del interés común, es porque hemos olvidado que fue conquistado parcialmente por el pueblo y no regalado por las élites. El Estado moderno no fue una idea impuesta por la fuerza, ni una creación de burócratas codiciosos. Fue, por el contrario, una respuesta histórica al desgobierno, a la violencia, al absolutismo y al caos. Fue el intento más ambicioso y aún inacabado de construir una convivencia basada en leyes, no en la arbitrariedad, en reglas, no en caprichos, en justicia, no en privilegios. Y por eso hoy, antes de repudiarlo o querer destruirlo, conviene entenderlo. Desde su origen, el Estado moderno encierra una paradoja difícil de resolver. Por un lado, nace como una herramienta para garantizar orden, justicia y derechos. Por el otro, emerge en un contexto histórico donde el poder económico y político ya estaba concentrado en pocas manos. La burguesía que impulsó la caída del antiguo régimen no buscaba fundar un reino de la igualdad, sino uno donde el privilegio dejara de basarse en el linaje y pasara a basarse en la propiedad. Durante siglos, Europa vivió bajo el peso de estructuras feudales, absolutistas y teocráticas, donde la autoridad no se justificaba por la razón, sino por la tradición, la religión o el poder militar. Pero desde el siglo XVII en adelante, con la consolidación de las monarquías nacionales, el desarrollo del comercio y la expansión colonial, se fue gestando una nueva clase social, la burguesía. Enfrentada a los privilegios de la nobleza y el clero, esta nueva clase no solo empujó la modernización económica, sino también la transformación política.
De ahí que las revoluciones liberales como la inglesa de 1688, la estadounidense de 1776 o la francesa de 1789 hayan sido también revoluciones de clase. Pero lo interesante es que esa clase, que demandaba libertad frente al absolutismo, no pudo realizar sus objetivos sin el apoyo de las clases populares, campesinos, artesanos, obreros incipientes. La Revolución Francesa es un caso paradigmático. Sin las multitudes de París, sin los sans-culottes, sin el pueblo pobre exigiendo pan, igualdad y justicia, los burgueses no habrían podido derrocar a la monarquía. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 prometía libertad, igualdad y fraternidad, pero sus primeros beneficiarios reales fueron los propietarios. Ahí aparece la contradicción fundacional del Estado moderno. Fue pensado como un árbitro imparcial, un ente legal que garantizara los derechos de todos, pero desde el inicio fue moldeado por quienes tenían poder económico para hacerlo. Por eso Marx decía que el Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de la burguesía, como escribe en el Manifiesto Comunista en 1848. Pero incluso en su pensamiento hay matices. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte de 1852, Marx analiza cómo el Estado puede tomar autonomía relativa de las clases sociales que lo controlan, sobre todo cuando las clases dominantes están fragmentadas. Es decir, el Estado puede actuar como mediador, como aparato de contención, y en ocasiones incluso contra sectores de la propia clase dominante, si eso garantiza el orden general del sistema. Por eso, Marx no propone simplemente abolir el Estado, sino que considera que, bajo ciertas condiciones, podría extinguirse en el largo plazo al dejar de ser necesario como instrumento de dominación. También Max Weber, desde una mirada completamente distinta en 1919, definió al Estado como una comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito el monopolio de la violencia legítima. Esta definición ha sido tomada muchas veces fuera de contexto, especialmente por ideólogos libertarios que la usan para describir al Estado como una amenaza. Pero Weber no defiende el caos, sino que intenta explicar qué hace al Estado distinto de otras formas de poder, su legitimidad. Esa legitimidad puede ser tradicional, carismática o racional legal. Y el Estado moderno, según Weber, se apoya en esta última, un sistema de normas, reglas, procedimientos y burocracias impersonales que garantizan previsibilidad, estabilidad y justicia. Es decir, el Estado moderno no es, por esencia, ni bueno ni malo. Es una herramienta, pero una herramienta construida desde el principio en una sociedad desigual. Por eso, aun cuando se lo concibió como garante del bien común, ha sido desde siempre utilizado para proteger intereses particulares, consolidar jerarquías y sofocar luchas sociales. La historia del Estado moderno es, entonces, la historia de esta tensión permanente entre su vocación universalista y su instrumentalización por parte de las élites, entre su función como árbitro imparcial y su captura por poderes económicos o ideológicos, entre la promesa de una ciudadanía igualitaria y la persistencia de estructuras de privilegio. Entender esta contradicción no es un acto de cinismo, sino de lucidez histórica. No se trata de descartar al Estado como el enemigo, ni de idealizarlo como salvador automático. Se trata de reconocer que fue una invención humana para resolver problemas comunes, pero que ha sido moldeado, condicionado y a veces secuestrado por quienes jamás quisieron resolverlos para todos. Durante casi todo el siglo XIX, el Estado fue una herramienta al servicio de las clases dominantes, no porque estuviera diseñado exclusivamente para ellas, aunque en algunas cosas sí, sino porque eran quienes tenían la capacidad económica, política y cultural para manejarlo. Las democracias eran censitarias, es decir, solo votaban los propietarios. Los parlamentos representaban intereses terratenientes, mercantiles o financieros. La represión de huelgas, revueltas y protestas populares era la norma. La educación era un privilegio.
El Estado decía defender el orden, pero ese orden significaba, casi siempre, conservar los privilegios. Pero a medida que la industrialización avanzaba, también crecían las ciudades, el proletariado urbano y la organización de los trabajadores. El Estado ya no podía ignorarlos. Las luchas obreras del siglo XIX fueron brutales, sangrientas, persistentes. En Europa, movimientos como el cartismo en Inglaterra, las insurrecciones de 1848 o la Comuna de París de 1871, analizada magistralmente por Karl Marx en la Guerra Civil en Francia, pusieron sobre la mesa una pregunta inquietante. ¿Para quién trabaja el Estado? La respuesta no fue inmediata. Se necesitó casi un siglo para que los trabajadores empezaran a arrancar, una a una, las concesiones que transformarían al Estado liberal en un Estado social. El sufragio universal masculino y mucho después, el femenino, la legalización de los sindicatos, la jornada laboral limitada, la educación pública, las jubilaciones, los seguros de desempleo, la intervención estatal en la economía, todo eso no fue un regalo. Fue el resultado de organización, de huelgas, de represión y de sangre. Muchos historiadores, como Eric Hobsbawm, en obras como La Era del Capital y La Era de la Revolución, narran con detalle cómo estas conquistas no fueron concesiones graciosas de las élites, sino respuestas defensivas ante el miedo al desborde social. A comienzos del siglo XX, las ideas socialistas, socialdemócratas y anarquistas ganaban fuerza, no solo entre los obreros, sino también en sectores intelectuales. El Estado ya no podía limitarse a ser el árbitro neutral del mercado. Debía intervenir, ya lo advertía Karl Polanyi en su obra La Gran Transformación. El mercado autorregulado fue una utopía peligrosa, y cuando se intentó imponer, generó caos, desigualdad y destrucción social. Solo el Estado podía reequilibrar la balanza. La Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929 terminaron de demostrarlo. Sin Estado, la sociedad colapsa. Sin intervención pública, el mercado no solo no se regula, sino que se hunde y arrastra a millones. La investigación histórica de Naomi Klein, por ejemplo, muestra en la doctrina del shock cómo las élites muchas veces aprovecharon esos colapsos para avanzar aún más. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países entendieron, o se vieron forzados a entender, que el Estado debía ser fuerte, redistributivo y protector. Nacieron los estados de bienestar, sobre todo en Europa Occidental, con políticas públicas orientadas a garantizar salud, educación, empleo y seguridad social. Fue el momento en que el Estado, al menos en parte, se volvió nuestro, no de las élites, sino de la mayoría. Este proceso no fue homogéneo. El modelo escandinavo, por ejemplo, documentado por autores como Gesta Sping Andersen en su obra Los tres mundos del estado del bienestar, no fue igual al francés, ni al británico, ni mucho menos al latinoamericano. Pero el giro fue claro. El Estado ya no podía ignorar a los de abajo. Incluso en América Latina, con sus democracias más frágiles y su desigualdad más profunda, hubo momentos de construcción estatal con sentido social. La reforma universitaria de 1918 en Córdoba, el Estado desarrollista de mediados del siglo XX, las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, las empresas públicas, los sistemas de salud y educación pública, las reformas agrarias. Todo eso está registrado por autores como Tullio Halperin Donghi, Marcelo Cavarozzi y Fernando Calderón, que estudiaron la tensión entre populismo, desarrollo e inclusión. La lección es clara. El Estado no se volvió más justo por evolución natural, sino por presión social. Y cada derecho conquistado fue una victoria frente a quienes siempre quisieron que el Estado sirviera solo para proteger la propiedad, reprimir la protesta y garantizar negocios. Y esa tensión no desapareció. Porque
Como veremos en el próximo bloque, cuando el Estado empezó a funcionar como herramienta de justicia, los poderes económicos se reactivaron para frenarlo, debilitarlo y devolverlo a su cauce original, el cauce del privilegio. Apenas el Estado comenzó a funcionar como herramienta de justicia social, los grandes intereses económicos empezaron a verlo como una amenaza. No les molestaba cuando servía para reprimir huelgas, garantizar negocios o endeudarse en su nombre. Pero cuando empezó a intervenir para redistribuir, regular y empoderar a las mayorías, se encendieron todas las alarmas. Roosevelt interferes with private enterprise, and is running the country into debt for generations to come. The way to get recovery is to let business alone. La crisis del petróleo de 1973, el agotamiento del modelo keynesiano y el colapso del sistema de Bretton Woods sirvieron de excusa perfecta. En lugar de revisar las desigualdades estructurales del capitalismo global, se culpó al Estado. Según el nuevo relato, el problema no era la concentración económica, ni las guerras, ni la especulación financiera, sino el exceso de intervención pública. Era el Estado el que gastaba mucho, el que regulaba demasiado, el que impedía la eficiencia. Así nació el neoliberalismo. No como una escuela económica inocente, sino como una verdadera estrategia política para recuperar el control del Estado por parte de las élites. Como explica David Harvey en Una breve historia del neoliberalismo, se trató de un proyecto de clase para restaurar el poder económico de las minorías más ricas, debilitado por las reformas del siglo XX. La ofensiva comenzó en serio con Pinochet en Chile, en 1973. Thatcher en Reino Unido en 1979 y Reagan en Estados Unidos en 1980. Y desde allí se extendió por todo el mundo con el respaldo de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y el Consenso de Washington. Las recetas eran siempre las mismas: privatizaciones, desregulación, apertura comercial, reducción del gasto público, flexibilización laboral, recortes en salud y educación y demonización del Estado. Pero el objetivo real no era eliminar el Estado. Eso jamás sucedió. Lo que se buscaba era reconfigurarlo, quitarle funciones sociales y reforzar su brazo autoritario. Por eso los presupuestos de educación y salud caían, pero el gasto en policía, cárceles y vigilancia aumentaba. Por eso se atacaba a los sindicatos, pero se rescataban bancos. Por eso se promovía la competencia para los pobres y el monopolio para los ricos. Como advierte Wendy Brown en El pueblo sin atributos, el neoliberalismo no solo transforma la economía, sino que produce sujetos, individuos aislados, competitivos, que ven al otro como amenaza y ya no como parte de una comunidad, y por eso también destruye lo común, lo público, lo colectivo, lo solidario. Todo esto no fue un error, ni una tragedia inevitable. Fue una estrategia deliberada. En América Latina, incluso las dictaduras jugaron ese rol. Fueron el instrumento necesario para imponer el neoliberalismo por la fuerza. La represión, la desaparición de líderes sindicales, las reformas constitucionales, la deuda externa y la subordinación al capital financiero global no fueron consecuencias del modelo, sino condiciones para su éxito. Y cuando regresó la democracia, el neoliberalismo ya estaba tan instalado que muchos gobiernos, incluso progresistas, quedaron atrapados en su lógica. Privatizaciones maquilladas de alianzas público-privadas, subsidios a grandes empresas, endeudamiento para pagar deuda, dependencia tecnológica, agronegocios extractivistas, todo con un Estado más débil en lo social, pero más fuerte en el control. Hoy, esa lógica sigue vigente, y lo más perverso es que se presenta como si no hubiera alternativa, como si el Estado solo pudiera ser ineficiente, corrupto o autoritario, como si las soluciones siempre vinieran del mercado, aunque el mercado haya fallado una y otra vez. Basta mirar con atención para ver que los países más fuertes del mundo no eliminaron el Estado, lo reconvirtieron en un instrumento al servicio del capital.
Tienen estados enormes, sí, planificadores, tecnológicos, industriales, pero orientados a asumir los costos, reducir los riesgos y crear las condiciones para que el mercado extraiga ganancias sin obstáculos. Como demuestra Mariana Mazzucato en El Estado Emprendedor, las grandes innovaciones de Silicon Valley, desde Internet hasta el GPS, fueron posibles gracias a décadas de inversión pública en investigación y desarrollo. Pero cuando llega la hora de comercializar los frutos, el Estado se retira y el capital privado se apropia del beneficio. Así, la lógica neoliberal no prohíbe el gasto, lo instrumentaliza, lo concentra en áreas rentables para el mercado y desmantela todo lo que no genere ganancia inmediata: educación, salud, pensiones, cultura, hábitat. Entonces, si los que más predican el libre mercado lo hacen desde estados fuertes, ¿por qué se nos impone a nosotros la receta opuesta? Porque el problema nunca fue el Estado. El problema es para quien trabaja el Estado. Si lo usamos para proteger lo común, se vuelve peligroso para quienes lucran con la desigualdad. Por eso lo quieren débil, deslegitimado, vaciado. No para desaparecerlo, sino para capturarlo de nuevo. Durante buena parte del siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, muchos estados intentaron convertirse en verdaderos garantes del bienestar colectivo. El llamado Estado de Bienestar fue el intento más ambicioso por hacer del Estado algo más que una máquina burocrática o un brazo armado. Un espacio para redistribuir, para cuidar, para construir igualdad real. Este modelo, con variantes, se extendió por Europa Occidental, algunos países de América Latina y otras regiones. Se crearon sistemas públicos de salud, educación gratuita, pensiones, subsidios al desempleo, acceso universal a derechos básicos. No era una utopía socialista, pero sí una forma concreta de limitar el poder del capital y redistribuir parte de la riqueza producida por todos. El Estado dejaba de ser solo garante del orden para convertirse en gestor del bienestar común. Pero incluso en su momento de mayor esplendor, este modelo fue resistido. Las élites económicas nunca aceptaron del todo que el Estado sirviera para empoderar a las mayorías y desde los años 70 comenzaron a planear su revancha. En América Latina, el estado de bienestar apenas pudo desarrollarse. Lo que hubo fueron versiones parciales y vulnerables, que terminaron siendo desmanteladas por golpes militares, dictaduras neoliberales o crisis de deuda cuidadosamente aprovechadas por los organismos financieros internacionales. El ajuste estructural fue la fórmula para revertir décadas de avances sociales y devolver el poder a los grandes capitales. En el norte, mientras tanto, la ofensiva neoliberal no fue menos agresiva. En nombre de la eficiencia, la libertad y la modernización, se promovió un relato global. El Estado es el problema, el mercado la solución. Pero, como ya vimos, la meta no era eliminar al Estado, sino reconvertirlo en un gestor al servicio del capital. Y lo más trágico es que, tras décadas de ataques, el Estado ya no representa para la mayoría una herramienta colectiva de transformación, sino una estructura ineficaz, capturada por políticos corruptos, incapaz de cumplir su función. El desencanto no es casual, es parte del plan. Al debilitarlo, al llenarlo de obstáculos, al exponerlo solo como aparato represivo o fuente de burocracia inútil, se ha sembrado la idea de que el Estado no sirve y por eso debe reducirse aún más. Pero, como advertía Pierre Bourdieu, esa es una trampa. La destrucción del Estado social se presenta como una fatalidad económica, cuando en realidad es una estrategia política. Y es una estrategia exitosa, porque incluso muchos sectores progresistas han renunciado a la idea de fortalecer al Estado. Lo ven con desconfianza, o directamente lo abandonan en nombre de lo local, lo comunitario o lo autogestionado. No es que estas formas no importen, pero sin estructura, sin recursos, sin protección legal, la comunidad queda desnuda frente al capital. Lo que está en juego no es solo un debate administrativo, es la posibilidad de organizarnos como sociedad y protegernos mutuamente. Y lo más perverso es que, cuando el Estado fracasa, el modelo neoliberal no se responsabiliza. Al contrario, usa ese fracaso como argumento para seguir desmontándolo.
Nos guste o no, el Estado sigue siendo el único artefacto institucional con capacidad real para proteger a las mayorías frente al poder económico. Pero eso no lo convierte automáticamente en un ente virtuoso. Al contrario, la historia del Estado moderno es también la historia de su captura, de su traición, de su corrupción estructural. Y esa es la herida que no hemos logrado cerrar. El problema no es solo que el Estado esté en manos del capital. Es que la mayoría de las personas ya no cree en él, no lo reconoce como propio, lo ve como un enemigo, un obstáculo, o en el mejor de los casos, un aparato inútil. La paradoja es brutal. Sin Estado no hay ciudadanía real, pero el Estado actual parece servir a todos menos a los ciudadanos. Y en ese desencanto han prosperado dos grandes respuestas políticas. Por un lado, la tentación autoritaria, que propone limpiar el Estado desde arriba, como si bastara con un líder fuerte para acabar con décadas de estructuras corruptas. Por el otro, el idealismo neoliberal, que cree que podemos vivir sin Estado, como si bastara con dejar hacer para que todo se autorregule mágicamente. Ambas son falsas salidas. El Estado no desaparece ni se purifica con voluntarismo. Se transforma o se hunde. Como decía Pierre Bourdieu, el Estado es un campo de lucha. No es una esencia ni una máquina neutral. Es el resultado histórico de relaciones de poder. Es decir, lo que el Estado hace y deja de hacer depende de quién lo disputa, quién lo presiona, quién lo ocupa. Parte del problema es que confundimos Estado con gobierno. El gobierno es transitorio, es la administración política que gestiona el Estado por un periodo limitado. El Estado, en cambio, es la estructura permanente y modificable. Sus instituciones, sus normas, su capacidad coercitiva y sus recursos. Cuando odiamos al Estado porque un gobierno nos defraudó, estamos tirando el sofá por la ventana. Los neoliberales usan esa confusión a su favor, desgastan al Estado a través de gobiernos que frenan y sabotean toda iniciativa para el colectivo en favor del capital, y luego lo acusan de ser ineficiente. Es una profecía autocumplida. Por eso el cinismo de quienes lo reducen todo a los políticos es funcional al poder, al hacernos creer que el problema es la política. Como tal, naturalizan el dominio económico. Lo que se degrada no es solo la gestión estatal, sino la imaginación política misma. Y esto es lo más peligroso. Estamos perdiendo la capacidad de imaginar un Estado que funcione bien, que sirva a la gente, que proteja, reparta, regule, construya, que haga la función para la que fue creado y por la que muchos dieron sus vidas valientemente, como para que hoy nosotros lo entreguemos sin siquiera protestar. El filósofo británico Mark Fisher lo expresó con una frase que aplica tanto al capitalismo como al Estado. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema actual. Nos han convencido de que ya no hay alternativa. O aceptamos este estado capturado y disfuncional, o lo eliminamos del todo. Pero hay una tercera opción: recuperarlo. No para repetir los errores del pasado, sino para actualizar su promesa original. Que el poder no se concentre, que la vida no dependa del mercado, que el progreso no sea privilegio de unos pocos. No es fácil, pero si renunciamos a esta idea, ¿qué nos queda? El Estado no fue un regalo, ni un sueño, ni una concesión benevolente. Fue una conquista histórica que costó guerras, revoluciones, miles de muertos y siglos de conflicto. Fue el resultado imperfecto y siempre inacabado de ponernos de acuerdo a sangre y fuego para limitar el poder de unos pocos y protegernos unos a otros, para evitar que la ley del más fuerte sea la única ley. Pero las élites nunca aceptan el camino del bien para todos, nunca dejan de conspirar para debilitar al Estado y fortalecer al mercado, para devolvernos al sálvese quien pueda, donde ellos siempre salvan más que nadie. Y lo han hecho muchas veces, siempre igual. Convencen a una parte de la sociedad de que el Estado es un obstáculo, que pueden solos, que no necesitan al colectivo. Les venden la fantasía del individuo soberano.
del genio incomprendido, del emprendedor que brilla sin nadie más, aunque las estadísticas y la historia demuestran lo contrario. Y cada vez que lo logran, el final es el mismo: crisis, hambre, desempleo, desigualdad, desesperación, y una gigantesca transferencia de poder y riqueza desde las mayorías hacia nuevas oligarquías que emergen del colapso, como lo hicieron ayer los Rockefellers y hoy los Musk, los Bezos, los fondos de inversión, las Big Tech. No podemos seguir cayendo en la misma trampa una y otra vez. Las consecuencias de debilitar al Estado no son solo económicas, han sido también bélicas, sociales y civilizatorias. La crisis de 1929, la más brutal del capitalismo financiero desregulado, desencadenó una ola de desempleo, hambre y desesperación que fue caldo de cultivo para el fascismo, el nazismo y, finalmente, la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales, especialmente la segunda, no surgieron de la nada, sino de crisis económicas alimentadas por desigualdad, especulación, proteccionismos de élite y estados débiles o autoritarios al servicio del capital. Y cuando al fin comprendimos el desastre, el mundo reconstruyó sus sociedades con estados fuertes, públicos, sociales. Nació el estado de bienestar, se reguló el capital, se ampliaron derechos. Durante unas décadas, las democracias parecían avanzar hacia la justicia social, pero lo olvidamos. Y luego vino el golpe del 73 en Chile, laboratorio del neoliberalismo, las políticas de Thatcher y Reagan, el consenso de Washington, la crisis del 2008, las burbujas especulativas, las pensiones saqueadas, el desastre climático sin freno. Cada una de esas crisis fue un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando los intereses privados se imponen sobre el bien común, y sin embargo, seguimos olvidando. El mercado sin Estado no es libertad, es feudalismo financiero con branding moderno. Pero lo más trágico es que muchas veces somos nosotros, los de abajo, los que ayudamos a destruir el único instrumento que podría protegernos. Y lo hacemos en nombre de una La clave libertad de este que no experimento. tenemos, para servir a intereses que no entendemos. Por eso, el verdadero dilema es qué tipo de Estado queremos. Y sobre todo, ¿a quién sirve hoy ese Estado? No podemos seguir diciendo que el Estado no somos todos para lavarnos las manos, mientras lo toman los que sí lo quieren para sí. Si el Estado no nos representa, no hay que abandonarlo, hay que pelearlo, recuperarlo, limpiarlo, hacerlo eficiente, hacerlo nuestro, porque fue creado para eso. Para que nos protejamos entre todos de los abusos de minorías poderosas que no creen en ninguna ley salvo la suya. El tamaño del Estado sí importa. Tiene que ser del tamaño que permita regular la economía en favor de la sociedad y no de un grupo. Grande para dar libertad a las personas, no al capital. Grande para que haya justicia. Grande para proteger y fomentar la iniciativa individual. Sí, pero no hasta el punto de permitir que un solo individuo acumule fortunas comparables al PIB de países enteros, mientras millones sobreviven con una fracción miserable de la riqueza colectiva. Y si un día el Estado desaparece, que sea porque la humanidad alcanzó una forma de organización colectiva superior, no porque un puñado de multimillonarios manipula la cultura, la política y la economía para eternizar sus privilegios. Porque sin Estado no hay libertad, sin Estado no hay justicia y sin Estado no hay nosotros.